Hola, buenos días, queridos oyentes, otra vez aquí. Ya sabéis que a menudo aparecemos todo el grupo, Belén Gracia, Monse Pina Lanuza, Elisa Taronji y servidora de todos ustedes. Empezamos con abrazos y presentaros este nuevo número de la revista Espejo Espejo, la nuestra. Esperemos que les guste. Nosotras la hacemos con el mismo gusto y placer de siempre y pensando en gustar y dejar al personal pues contento, digamos, felices. Un abrazo y hasta la próxima. Buen día. Un saludo muy cordial a todas y a todos desde Andalucía. Trinidad me ha pedido colaboración para la revista a modo de despedida como director que fui de la agencia de Huesca. Solo tengo palabras de agradecimiento. Aragón es una tierra hospitalaria y acogedora. Hemos pasado 5 años intensos, pero siempre lo recordaremos como un tiempo especial. Quiero mencionar a mis compañeros de oficina, ya que fueron fundamentales para la buena marcha de la agencia. Un equipo unido, con ganas de trabajar y del que me sentiré siempre orgulloso. Izascu, Pilar, Chelo, Marisa, Cristina, Inés, Mariflor y todos los técnicos que se desplazaban para realizar sus funciones con los afiliados de Huesca. También tengo presente a los afiliados, a los que están en residencia y que siempre me han tratado con cariño, y también a los voluntarios. Y cómo no, a los centinelas de la ilusión, siempre a pie de calle, gracias al apoyo incondicional y personal del equipo de gestión de Aragón y a Unidad Progresista. Por último, quiero decir que hemos estado muy a gusto en Huesca y que nunca olvidaremos ese tiempo y a las personas que se cruzaron en nuestro camino. No me dejo compañeros y afiliados, sino amigos para siempre. Gracias a todos y a esa hermosa tierra. Hasta siempre. Emilio Sánchez para la revista Espejo ¿Cómo se formó Espejo. el idioma castellano? La formación del idioma castellano fue una tarea lenta, obra del tiempo y de generaciones. Muchos pueblos, íberos, celtas, romanos, visigodos, árabes, llegaron a la península y la ocuparon temporalmente, dejando palabras que fueron enriqueciendo el lenguaje. El idioma que se habla o escribe en todos los países hispanoparlantes se llama castellano o español porque se originó en Castilla, España. Se lo denomina de una u otra forma indistintamente, aludiendo a su historia o a su uso oficial. Entre los latinoamericanos se prefiere la designación de castellano y entre los europeos la de español. Cuando los españoles llegaron a América, el idioma castellano hablado en la península estaba en su apogeo y hacía varios siglos que se hablaba. ¿Cómo se formó ese idioma juzgado por Carlos V como apto para hablar con Dios y alabado por su sonoridad de palabras y flexibilidad para expresar un concepto? La tarea fue lenta, ardua, obra del tiempo y de ese secreto espíritu que preside todas las creaciones que habrán de perdurar. Aunque, puestos de acuerdo en que debió existir un idioma primitivo en España, los estudios de la lengua
no han podido determinar a ciencia cierta cuál fue ese idioma. Se sabe que al llegar los romanos a la península se hablaban ya las lenguas de los antiguos pobladores, entre ellas el íbero, el vasco, el celta y el celtíbero. Los romanos del siglo III a.C., que llegaron a España, llevaron el latín, pero no el clásico, en el que se expresaron los grandes escritores del imperio: Cicerón, Tito Livio, Virgilio u Horacio. Aquellos hablaban un latín vulgar, el del pueblo, agricultores o pastores, y al ponerse en contacto con los pueblos que iban conquistando, trataban de aprender las nuevas lenguas y, por supuesto, de imponer la suya. En el caso de España, los romanos españolizaron su latín y los españoles latinizaron sus lenguas. Tan importante fue el aporte que en el idioma castellano actual se considera que el 70% de sus voces pertenece a través de formas derivadas al latín. Como conquistadores, los romanos trataron de llegar a todas las tierras que dominaban. Asentados en España, intentaron vanamente enseñorearse de la región vasco-cantábrica. El lugar era de difícil acceso y sus habitantes de indomable valor. Por eso, el vascuence es el único idioma de la península ibérica no romanizado. En el año 409, los bárbaros invadieron España. El imperio visigótico se estableció entonces en las tierras que un día habían sojuzgado los romanos, y en ellas permaneció durante 3 siglos. Las huellas se dejaron sentir sobre las lenguas peninsulares. Se considera, sin embargo, que el aporte fue menor del que debió haber resultado de tan largo periodo de dominación. Larga fue la estancia del pueblo árabe en la península española, después de haberla sometido en el año 711. Durante 8 siglos, los idiomas que iban gestándose en España recibieron el aporte de voces arábigas, si bien no importantes desde el punto de vista de la cantidad, decisivas en cuanto a matices que habrían de enriquecerla con respecto a la sonoridad y color de la lengua. De este modo, paulatinamente, se fueron formando las hoy denominadas lenguas romances españolas o lenguas neolatinas, habladas todas en la península: el catalán, el aragonés, el leonés, el asturiano, el gallego, el castellano. De estos romances, el primero que se habló con mayor perfección en España fue el gallego, pero no tardó en sobrepasarlo el castellano, sobre todo por la obra del gran rey Alfonso el Sabio, que lo impuso como lengua oficial de su reinado en el siglo XIII. Pero solo a fines del siglo XV
por intervención de los reyes católicos, empeñados en lograr la compleja unificación de su reino, se convirtió en la única lengua oficial de España. Nueva grabación 347. 14:20. Duración 7 minutos, 9 segundos. Forma de onda 7 minutos, 12 segundos. Pausar. Botón. Por Belén Gracia, para la revista Espejo Imágenes Espejo. más que textos. Una vez, una profesora quiso dar una clase a sus alumnos sobre Jesús. Como buena pedagoga, empezó hablando de Jesús sin decir su nombre, esperando que los alumnos adivinaran de quién estaba hablando. Empezó diciendo: os voy a contar la historia de una persona muy bondadosa, que nació muy pobre, de tal modo que ni siquiera los vecinos se enteraron de su nacimiento. Nació estando sus padres de viaje. Como era pobre, nadie les acogió. Ellos tampoco tenían dinero para irse a una posada. Tuvo que nacer en una cueva, abandonada, quizás utilizada anteriormente por pastores, que guardaban el ganado en la montaña, donde se refugiaban cuando venían a la aldea. Después este niño creció y aprendió el arte y el oficio de su padre, que era carpintero. Fue ayudante de su padre hasta ser un joven maduro. Todo el mundo le conocía como el hijo del carpintero. Cuando tenía la edad de casarse, en vez de buscar una novia, empezó a preocuparse de tal manera por los demás, sobre todo por los pobres, que se olvidó prácticamente de la profesión y vivió solo, preocupado por ellos. Hablaba de Dios a las personas con las que se cruzaba por los caminos. Se detenía junto a los enfermos, les cuidaba las heridas, consolaba a los tristes y desanimados, buscaba las ovejas perdidas para conducirlas al redil, y comían con la gente sencilla. Le veían muchas veces en compañía de pecadores y de gente de baja reputación. Incluso comía con ellos. Todos le querían mucho y era una alegría escucharle. Decía cosas que iban directas al corazón de la gente. Iba todavía por la mitad de la historia cuando un niño interrumpió a la profesora y con desparpajo le dijo: yo sé quién es esa persona. La profesora sintió una enorme recompensa con la intervención del niño y quiso darle la oportunidad de que mostrara sus conocimientos de catequismo. Entonces el niño respondió sin titubear: es el señor Armando. Vive en mi barrio, yo le conozco muy bien. Era eso exactamente. El señor Armando reflejaba a la perfección los rasgos de Jesús. Era como su retrato, creado a imagen y semejanza de Dios. Estamos llamados a ser, antes que textos o palabras, imágenes. Hoy tenemos quizás demasiados textos y pocos retratos. San Pablo VI decía que los hombres de nuestro tiempo creen más en los que dan testimonio que en los que enseñan, y solo creen en los que enseñan si son testigos. Por David Martín Rabanal, leído por Elisa Taronji. Para la revista Espejo es una realidad que existe. El no ver no te da licencia para tocar. Vamos a desmentir algunos bulos sobre la ceguera y esos seres de luz que son las personas ciegas. Primero, nunca tocamos la cara a nadie. Eso que se ve en las películas es mentira. Solo en casos muy cercanos tocamos a la otra persona. Una madre, un padre, un hermano, un hijo, pero una persona recién conocida jamás. Segundo, la técnica guía para que se coja a una persona ciega de otra implica cogerse del codo, o tomar del codo, o del hombro, de una forma suave, jamás de ninguna otra parte del cuerpo. Tercero, nunca decimos que tenemos que tocar tu cuerpo para saber cómo eres. Así que si alguien te lo dice, lo mandas a pastar. Cuarto, las personas ciegas no somos murciélagos, ni oímos mejor que nadie. Simplemente utilizamos el oído para obtener información, que para ti te llegaría a través de los ojos.
Eso de que tenemos un gran oído, como si fuésemos Mozart, es un bulo. Quinto, las personas ciegas no vamos palmoteando las mesas para saber lo que hay en ellas. Solemos utilizar formas muy sutiles para tocar. Y también solemos preguntar ¿qué hay en la mesa? No hacemos piruetas ni cosas raras. Sexto, no somos iguales todas las personas ciegas. A ver que lo repito, no somos iguales todas las personas ciegas. A unas se les puede dar genial cocinar y a otras no. Unas pueden tener buena movilidad en la calle y otras no, así que no uses el mismo juicio para todas. Séptimo, no se nos saca a la calle o a pasear. Somos personas, no perrillos, que tenemos que salir a hacer nuestras cosas en la acera. Somos personas a las que nos acompañan a la calle. Llevar o sacar, no. Acompañar, sí. Octavo, no podemos hacer todo igual que las personas que ven. Bien porque no podemos físicamente o porque necesitamos más tiempo para hacer la misma cosa. Y no pasa nada. Es parte de la vida. Aceptarse y avanzar. El que te dice que una persona ciega ha buceado sola, te miente. Noveno. No nos casamos entre nosotros exclusivamente. Hay parejas de personas ciegas, ambas, o no. Así que esto es un gusto del consumidor. Y nadie está con una persona que vea para que le limpie los mocos o le haga de comer. Somos cuasi autónomos. Y ojo, que pongo la palabra cuasi. Décimo. Por ser una persona ciega, no tenemos más beneficios, ni vivimos mejor, más bien todo lo contrario. Como dice un conocido mío, ser ciego ni es cómodo ni es barato. 11. Los perros guías no son nuestros ojos, son un auxiliar de movilidad. Son preciosos y muy adorables, pero no son un taxi o un Uber al que te subas y te lleve de puerta a puerta. Si va guiando no lo toques, aunque lo veas muy mono. Puedes provocar un accidente. 12. Las personas ciegas tenemos limitadas nuestras posibilidades de trabajo. No podemos trabajar de lo que queramos, por lo que nuestras opciones laborales se limitan muchísimo. 13. Si nos ves en la calle, no nos sigas al lado, casi soplando en el cogote. Eso nos genera inseguridad y miedo. Es como si apagas la luz y de repente escuchas a alguien respirar cerca de ti. No sabemos quién coño eres por tu voz. 14. No nos digas estupideces, como que vemos con el corazón, con los ojos del alma, que Dios nos tiene algo bueno reservado, ni cosas así. La ceguera, como cualquier otra discapacidad, es una gran faena. Así que trátanos con normalidad. Y hay ciegos de todo tipo, color y pelaje. 15. Lo que llevamos en la mano se llama bastón. Ni varita, ni palito, ni varilla, ni cosas así. Simplemente bastón. Por Carmen Marqueta, leído por Elisa Taronji. Para la revista Y mi querida Espejo, Valquiria, Espejo. guerrera de la luz, una roca, una palmera, una mujer. Mujer de marrones ojos y blancas manos, luchadora como nadie, legendaria madre, de preciosa alma, corazón noble y bonita sonrisa. Qué bonita y qué preciosa, qué grande y qué noble. De la roca y la palmera nacen tus raíces, que alimentan su fuerza. La roca la protege, la palmera la impulsa, las raíces la sostienen. De su padre aprende a ser marinera, de su madre y madrina a ser de las grandes, protectora y valedora. Fuego y viento, mujer sabia, que obtiene su saber en la fuente del beber. Lealtad, generosidad, consuelo y sustento. Mujer de sonrisa bonita, preciosa alma y corazón noble, ha de enfrentarse a siniestra batalla. De ella saldrá victoriosa, pues la luz la hace invencible. La roca la protege, la palmera la impulsa y las raíces la sostienen. Su niña,
tan preciosa como ella. Aún debe forjarse su escudo de luz, y cuando lo haga, madre e hija serán de los olvidados héroes. Valquirias, las dos, mágica presencia, mítica verdadera. De Alberto Gil, leído por Grecia Siria, para la revista Espejo La casa de Espejo. muñecas. Autora Lucía Sánchez Borrero. La mañana de su cumpleaños, Julia se despertó sintiendo una extraña inquietud. Con un bostezo se sentó en el borde de la cama y clavó sus ojos en la puerta de su habitación. Aún somnolienta, trató de pensar en lo que había soñado la noche anterior, pero fue incapaz de rememorarlo. Su mente vagaba en un mar de blancura mientras que sus ojos negros surcaban los minuciosos detalles de la puerta de madera. Aquella puerta había sido tallada por su abuelo justo antes de su nacimiento. El carpintero reflejó en ella todas las fantasías que consideró que podrían entusiasmar a una niña como ella. Criaturas maravillosas, animales increíbles y una naturaleza salvaje que podría atravesar las paredes del dormitorio si así lo deseara. Aquella puerta reflejaba el escenario de todos los cuentos de hadas que le contaban para conciliar el sueño y que, sin embargo, en muchas ocasiones se lo quitaban. La niña movió de manera nerviosa las piernas que colgaban de la cama y con un suspiro terminó de desperezarse por completo. Abandonó la tarea de recordar aquel extraño sueño sin muchos remordimientos, pues ahora que un nuevo día había comenzado, tenía un objetivo mucho mayor que deseaba cumplir. No podía apartar los ojos de la gran puerta de madera y sonrió al pensar que tal vez ese podía ser su día. La pequeña Julia llevaba esperando toda la vida el momento en el que pudiera abrir aquella pesada puerta por sí misma. Se levantó de un salto y se precipitó sobre ella. Agarró el pomo con sus dos manitas y tiró con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. La puerta apenas se movió un ápice. Parecía que sus 6 años de edad no sería muy distinto de los 5. Por lo general, sus padres dejaban la puerta entreabierta para que la niña saliera sin dificultades, pero en ocasiones se quedaba trancada y a Julia no le quedaba más remedio que resignarse a su encierro. Aquella mañana no fue muy diferente y tuvo que esperar a que su madre se despertara y fuera a buscarla. «¡Feliz cumpleaños!», le deseó y depositó un beso sobre su frente. «Te estás haciendo mayor muy rápido». A Julia aquellas palabras la animaron, pues como todos los niños tenía mucha prisa por crecer, y como todos los niños no sabía lo afortunada que era. «Anda, vamos a prepararnos. Hoy vienen los abuelos a verte». Aquel recordatorio dibujó una sonrisa en el rostro de Julia, y tanto le duró aquella alegría que no se quejó mientras su madre le cepillaba los rizos pelirrojos y le hacía 2 pequeñas y graciosas coletas. Lo mejor del día de su cumpleaños eran los regalos de su abuelo. Siempre andaba tallando pequeñas figuras de madera para ella, pero sus regalos de cumpleaños eran más especiales. Su abuelo fue quien hizo su cuna, el caballo de madera sobre el que tanto había cabalgado en su habitación, o la pequeña mecedora hecha a su medida, en la que a veces se sentaba para contarles historias a sus muñecos. Eran regalos únicos, desde luego, y por ello la familia siempre esperaba ansiosa aquel día. ¿Con qué lo sorprendería hoy? El timbre sonó y una anciana se asomó a través de la puerta. En sus labios pintados de rojo apareció la sonrisa dedicada a su única nieta. «¡Felicidades!». Julia tuvo que cerrar los ojos ante el sonoroso beso que le dio. La mujer se quitó el abrigo y entró para saludar a su hijo que se encontraba en el salón. Julia aprovechó entonces para frotarse disimuladamente la mejilla y borrar así los rastros del carmín de su abuela. Estiró el cuello intentando ver detrás de la puerta que poco a poco su madre cerraba. Pero el abuelo no estaba. La abuela había venido sola. «¿Y el abuelo?», preguntó siguiendo a su abuela al salón e intentando no tropezar con Tizón, su gato. La abuela colocó un dedo sobre su frente e intentó borrar con una caricia el ceño que se comenzaba a fruncir. Tizón se frotó en sus piernas en un intento de consolarla. «Dijo que vendría más tarde, pero que no hay de qué preocuparse, porque lo importante ya estaba aquí». La anciana se giró buscando el enorme regalo que habían preparado para ella, y empujó a su nietecita hasta él. La incitó a abrirlo con un ademán de su mano,
y Julia despedazó el papel que lo envolvía en cuestión de segundos. Ante ella se alzaba una enorme casa de muñecas. La madera era oscura, tan oscura como la puerta de su habitación. Acercó el rostro e inspeccionó cada una de las estancias que había diseñado su abuelo: los dormitorios, el salón, la cocina, el cuarto de baño. Absolutamente todo había sido tallado con sumo cuidado. A Julia le llamó especialmente la atención el desván, porque era idéntico al de su propia casa, en el que tanto tiempo pasaba Tizón. El real siempre había estado lleno de trastos y polvo, y su abuela había sido capaz de imitarlo y reproducirlo a la perfección. —¿No es nuestra casa? —dijo su padre. —Así es —respondió la abuela. Ha intentado hacerlo lo más fielmente posible. Fijaos en este detalle. Su abuela estiró un dedo y con un suave toque abrió de par en par la puerta de una de las habitaciones. —Es mi puerta —dijo Julia—. Incluso lo podríamos considerar un trocito de tu puerta de verdad. Tu abuelo lo ha hecho todo con la madera del mismo árbol. Julia intentó cerrar con sus deditos la puerta. Incluso aquella puerta diminuta le parecía difícil de cerrar y se quedó atrancada. Mucho más le gustó descubrir que su abuelo también había tallado, de nuevo, la casa de muñecas, el caballo de madera y la mecedora en miniatura. La celebración continuó el resto del día sin incidencias. Más juguetes, regalos y golosinas llegaron a las manos de Julia. Es más, estaba tan contenta que se había olvidado por completo de la ausencia de su abuelo, aquel día tan especial para una familia tan pequeña. Su madre y su abuela sacaron la tarta del frigorífico y dispusieron las 6 velas que representaban cada uno de los años que Julia llevaba en este mundo. La madre aprovechó que la pequeña estaba distraída para preguntar qué ocurría con el abuelo y por qué no había llegado aún. —No va a venir —dijo entre cuchicheos para que no la oyeran en el salón—. Esta mañana no se encontraba del todo bien. Con tanto trabajar y no encender la calefacción, ha pillado uno de esos resfriados tan malos en este tiempo. Pero ya le conoces. No le quería amargar la fiesta a la niña. En ese momento Julia irrumpió en la cocina y salió corriendo de vuelta hacia el salón al ver que ya le iban a llevar la tarta. Todos le cantaron cumpleaños feliz con las luces apagadas y ella reía por la emoción. Las llamitas de las velas parecían moverse al son de la canción. Julia cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que algún día se abría de par en par aquella puerta que tanto le empezaba a torturar. No pudo desear otra cosa, pues todo lo demás ya lo tenía. Aquella era la única preocupación de sus tiernos 6 años de edad. Aquella noche le dejaron la casa de muñecas en su dormitorio tal y como había pedido, colocada en un lugar especial de forma que coronaba la estancia. Sin duda, era el mejor regalo que le habían hecho nunca. Sus ojos negros como la pez recorrieron curiosos cada rincón. Encontró entonces algo bajo una de las camitas que sobresalía y alteraba la caída natural de la colcha. Metió los dedos y tiró hasta sacar una pequeña figurita. Descubrió entonces que aquella casa tenía todo lo que le hacía ser una casa, excepto una cosa: personas que la habitaran. Nadie le había regalado muñecas aquel día. Pero aquel muñeco que tenía en sus manos era idéntico a su abuelo. Incluso tenía aquella curiosa marca de nacimiento en la mejilla. Miró entonces bajo el resto de las camas, en los armarios, cómodas y muebles, pero no encontró nada más. Incluso movió todos los trastos del pequeño desván, pero no había nada. Aquel muñeco de su abuelo era el único habitante de la casa de muñecas. Con gracia lo fue paseando por los pasillos y finalmente lo dejó descansar en la habitación de invitados. Después de esto, Julia también se fue a dormir. Al día siguiente la puerta de su habitación ya estaba abierta de par en par cuando despertó. Aún en pijama, salió del cuarto para empezar así el día jugando con Tizón. Pero no lo encontró hecho un ovillo en la puerta de su habitación esperando a que saliera como solía hacer. Buscó por todas partes, incluso subió al desván donde tanto tiempo pasaba. En su obstinación por encontrarlo, no se percató de que todos los objetos del desván, tan firmemente anclados en el pasado, habían sido desplazados.
Estos habían ido dibujando caminos sobre la espesa capa de polvo que allí se acumulaba, pero todo esto pasó desapercibido para ella. Julia volvió a su dormitorio y miró debajo de la cama. Tizón tampoco se escondía allí. Suspiró y sus ojos se posaron de nuevo sobre la casa de muñecas. Su abuelo seguía durmiendo sobre la cama de la habitación de invitados. Se percató entonces de algo nuevo. Junto a la pequeña puerta de madera de la que se suponía que era su habitación, descansaba, hecho un ovillo, un diminuto tizón. Cogió la figurita, la dejó sobre la palma de su mano y sintió una extraña tibieza. La observó con detenimiento y sintió que aquella figura inmóvil era de verdad su gato. La dejó donde la había encontrado y salió corriendo hacia la cocina en busca de su madre, que debía de estar haciendo el desayuno en ese preciso instante. La niña no encontró a su madre allí, ni tampoco el consuelo que tanto buscaba y necesitaba. Tan solo escuchar unas palabras que le recordaran que se trataba de otra más de sus fantasías infantiles hubiera sido suficiente para tranquilizarla. Volvió a su dormitorio y la angustia se clavó en su rostro al comprobar que su madre se encontraba, efectivamente, en la cocina de la casa de muñecas. Llevaba el delantal lleno de migas de pan. Allí untaba la mantequilla sobre las tostadas con suma tranquilidad. Miró cada estancia de la casa de muñecas con terror hasta encontrar a su padre lavándose los dientes en el cuarto de baño. Junto a la puerta de la casa que daría a una calle inexistente, se encontraba la figura de su abuela que llevaba la ropa del día anterior. Se había quedado allí atrapada sin poder marcharse a ninguna parte. Julia tomó todas las figuras entre sus manos. Una pequeña lámpara se iluminó en la casa de muñecas. Fijó la vista en ese punto de luz y vio con el rabillo del ojo cómo el caballo de madera y la mecedora comenzaban a moverse con suavidad. Lo mismo ocurrió en la casa de muñecas. Aquel vaivén cada vez más constante hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. La pesada puerta de su habitación se cerró de un portazo. Recordó entonces los sueños que yo le había susurrado al oído la noche de su cumpleaños. Miró la puerta con inquietud, pero ya no me vio allí como hizo durante años. Sus ojos negros se clavaron entonces en la piel de porcelana de las muñecas. Vio en sus miradas un atisbo de sus almas atrapadas. Julia se giró y se encontró conmigo. El terror se clavó en su cuerpo y cayó al suelo. Peiné sus ricitos pelirrojos y la dejé descansar sobre aquella cama en la que nunca creyó que podría soñar. De nuevo, Julia abrió sus bonitos ojos de muñeca. Había despertado, con cierta inquietud, de un sueño que era incapaz de recordar por mucho que se esforzara. Con un bostezo se sentó en el borde de la cama y clavó sus ojos en la puerta de su habitación. Aún somnolienta trató de pensar en lo que había soñado la noche anterior, pero fue incapaz de rememorarlo. Su mente vagaba en un mar de blancura, mientras que sus ojos negros surcaban los minuciosos detalles de la puerta de madera. Hola, buenos días, queridos oyentes, otra vez aquí. Ya sabéis que a menudo aparecemos todo el grupo, Belén Gracia, Monse Pina Lanuza, Elisa Taronji y servidora de todos ustedes. Empezamos con abrazos y presentaros este nuevo número de la revista Espejo Espejo, la nuestra. Esperemos que les guste. Nosotras la hacemos con el mismo gusto y placer de siempre y pensando en gustar y dejar al personal pues contento, digamos, felices. Un abrazo y hasta la próxima. Buen día.